Siempre que el modelo es empleo y consumo. Entonces, para eso importa que haya crecido el salario real, que haya crecido el salario y que haya más gente también que pueda consumir. Sí. Más gente que se incluya, como dice el gobierno, o que se agregue a la economía, porque había mucha gente que estaba fuera de la economía. Entre ellos muchos jubilados, justamente a partir de los planes de moratoria y de los planes por los cuales mucha gente que no trabajaba, entonces por eso no tenía aportes, pudo empezar a jubilarse. Por eso tenemos una placa que dice cómo aumentó la cantidad de jubilados, de gente que a partir de cierta edad podía justamente retirarse de la actividad y empezar a cobrar un salario. Tenemos ahí una primera placa que dice que justamente creció. En 2003 tenías unos 3,4 millones de jubilados y en 2015 es más de 6 millones de personas de la tercera edad que empezaron a cobrar. Recordemos que veníamos de las FJP, veníamos de un sistema privado con el que la mitad de los mayores no podían jubilarse. Claro. O sea, el 50% de las personas en edad de jubilarse no tenían ese ingreso. No se podían jubilar. Por eso se duplicó. Ahora que todos reciben jubilación y pensiones, da justo el doble, da 3,4 contra 6,3. Por eso. Prácticamente aumentó el 100% la cantidad de jubilados. Sí, aparte la discusión sobre si hubo inflación, tienen más salario, no tienen más salario, ahí estamos hablando de gente que no cobraba jubilación. Así que ahí es... De cero a lo que sea. Un peso da infinito, ¿no? Claro, tal cual. De cero, un peso da infinito para empezar a hablar. Una mejora sustancial. Pero bueno, vamos a ver los datos que mostraban los diarios en 2003. ¿Cuánta gente había en edad de jubilarse o que había justamente accedido a la jubilación? Y ahí vemos que Clarín en 2003 remarcaba que había 3,400.000 jubilados que integran el Padrón Nacional. O es decir, que estaban cobrando una jubilación. Es el dato que demostramos recién en la placa y lo estamos reafirmando. Solamente 3.400.000 personas cobraban jubilación en 2003. Sí, no decimos cuánto cobraban, sino que cobraban. Cobraban esa cantidad, y había una cantidad similar que no cobraba nada, que tenía 65 años, ¿sí? Pero que no cobraba nada, porque las FJP te decían, mirá, si vos aportaste... Bien, si tu patrón no te aportó, jódete, vos cobrás cero. Por eso. Ahora vemos también en el mismo diario en este año que remarca, ahí lo tenés, que hay 6,3 millones de jubilados y 1,5 millones de pensiones no contributivas, es decir, gente que también cobra, que tuvo alguna clase de ingreso. Dejalo ahí, ¿no? Vos fijate que nosotros tuvimos que tomar una nota en donde Ismael Bermúdez critica otras cosas para poder mostrar que da el dato de que hay 6,3 millones de jubilados. Si no, no te lo cuentan, porque no te lo quieren contar, porque si no te tienen que decir que hay el doble de mayores que cobran un beneficio. Digo, hay un sentido de comunidad, ¿me entendés? Esa es la diferencia. Las FJP deshumanizaban. El sistema estatal humaniza. Es vivir en comunidad, es el salirse del sálvese quien puede, del que pudo aportar, del que tuvo un trabajo en blanco. Eso cambió y no te lo cuentan. Y ahí es lo que te mostró Darío. Y ahí justamente la placa decía, o el título, que se anunciaría un aumento de las jubilaciones antes de las PASO. Bueno, efectivamente pasó eso. Ahora vamos a ver el tema del ingreso, pero vos mencionaste el portal Chequeado. También remarca el aumento de las jubilaciones o de la cantidad de jubilados. A ver, dale. Antes de pasar al ingreso. En base a una nota, a un textual de Cristina que dice que la Argentina tiene la cobertura más alta, según un informe de la CEPAL. Ahí habla que 9 de cada 10 mayores de edad jubilatoria reciben algún tipo de beneficio previsional. A ver, Chequeado lo que se fijó es si la presidenta decía la verdad al mencionar que Argentina es el país de Latinoamérica con mayor cobertura social. Chequeado dijo, es verdad. Sí, no estaba hablando de ingresos, sino cuánta cantidad es el país de Latinoamérica con mayor cobertura, es el 98 y pico %. Por eso. Salvo los que no quisieron entrar, porque no lo deben necesitar, todos los que fueron a pedir, entraban a la moratoria y están cobrando una jubilación. Bueno, ¿te acordás de Carlos Melconian? Eso es lo que criticaba, que dice, mucha gente empezó a cobrar cuando no había aportado más de 30 años. Y eso generó irritabilidad social, decía Carlos Melconian, porque es verdad, mucha gente que no había podido aportar un montón de tiempo, porque no tenía laburo, básicamente, empezó a cobrar. A ver, si vos, ahora tenemos un 30% de empleo en negro. En los 90 había un 45% de empleo en negro. Vos podías tener laburo, pero el empresario no te hacía el aporte. Tal cual. Tal cual. Entonces es la comunidad la que tiene que hacerse cargo de que todos cobren jubilación. Y tampoco había una cultura de hacerlo, porque vos por ahí estabas cobrando en negro y tenías alguna forma de aportar para el futuro, de fijarte vos, pero no estaba esa cultura. También el Estado se había retraído mucho, no había cercanía, entonces por eso es lo que se mejoró en los últimos años. Ahora vamos a ver cuánto ganan los jubilados. Vamos a ver una placa primero que diga cuánto ganaban antes,
cuánto ganan ahora y cuánto es el aumento real. Vamos a terminar de discutir si los jubilados ganan más o menos que antes. Dale, Darío. Bien, en el 2003 lo que cobraba un jubilado, uno de estos 3 millones de jubilados, eran 220 pesos por mes. Ahora, la inflación fue del 849%. Yo te saco una cuenta rápido. 220 pesos por 849%, a mí me da 1.900 pesos. Es decir, si no hubieran subido las jubilaciones, hoy los jubilados ganarían 1.900 pesos. Tal cual, pero ahora lo que ganan, el mínimo para la jubilación, es en ingreso 2015, lo ven ahí en esa línea, 4.300 pesos. Es decir, creció más lo que ganan los jubilados que la inflación. Eso es el aumento real, si haces la cuenta, lo que contabas con los churrascos, son 230% más. Más allá de que si por ahí no cobrabas, si empezaste a cobrar... Es decir, el jubilado triplicó su capacidad de compra. Tal cual, de 1 a 3 churrascos. Así es, o sea, primero hay el doble de jubilados. Segundo, el jubilado triplicó su capacidad de compra. Te sumo un dato más. En los 90, la mitad de las personas tenían jubilación y la mitad no. De esa mitad que tenía jubilación, en las casas de esa mitad, el 40% tenían 2 ingresos. ¿Sí? Claro, sí. Jubilación y pensión, o 2 jubilaciones. Hoy, el 70% de los hogares con mayores tienen 2 ingresos. Entonces no es nada más que ganás un 230% más. Tenés 2 de esos ingresos. Es que no cobras 4.300, cobras 8.600. Ahí siempre por ahí tenías uno de los trabajadores que no podía acceder al mercado de trabajo o que, como comentábamos antes, estaba en relación informal, pero ahora ese es el aumento del salario real, es lo importante. Es el poder adquisitivo, es que vos una misma canasta te sale más, podés comprar más en realidad. Ahora vamos a ver también en los diarios que hablan justamente de este aumento del ingreso de jubilación mínima. Esto era en 2003, es la fecha de esta nota. Ahí está, vamos chequeando todo lo que pusimos en la placa. Clarín decía ya. 220 pesos, era la jubilación mínima. 220 mangos ganaban los jubilados en 2003. 220. Era una miseria, era una porquería. Bueno, a fines de 2003 el aumento fue de 20 pesos. O sea que la diferencia con lo que pasa ahora es abismal. Y ahora vemos también en 2015 cuánto es el ingreso o la jubilación mínima. Vamos a chequear todos los datos con estos medios. Vamos a ver ahora cuánto ganan ahora. Dale. Dijimos que era de 4.299 pesos la jubilación mínima, hay gente que cobra más, y tenemos ahí la placa para verlo, era 220 pesos en 2003, el aumento de la inflación fue del 800%, pero el aumento del ingreso mínimo fue muchísimo mayor. Fíjate, 4.299 pesos, dice ahí en la última línea del diario Clarín, 5 de agosto del 2015, que hubo efectivamente un aumento este año. Y la inflación de Bebacua, no sé, si querés ponerla de nuevo, ¿sí? Así vemos cuál es la inflación que lleva, es la inflación más alta que se ha medido en estos años, es la de Graciela Bebacua, que es la persona que llevó el INDEC hasta 2007. 849%. De nuevo, como hubo inflación este año, se divide mucho entre lo que es el aumento de ese numerito de 200 a 4.000, pero lo importante es el aumento real, es decir, si crece más que la inflación o no. La jubilación mínima, así como mostraste antes, el salario mínimo, creció muchísimo más que la inflación, por eso se dice que el aumento real, que lo que podés comprar es mayor. A ver, es como si hoy, que ganan 4.300, para que te des una idea de lo que es 230%, hoy le dijeran a los jubilados, a partir de ahora usted gana 13.000 pesos. Eso da 230%, ¿no? Sí, aparte... Sin ninguna inflación, nada. A ver, 230% pasada la inflación. ¿Vos te imaginás cómo te cambia la vida? Obviamente. Bueno, eso les pasó a los jubilados para atrás. Su poder de compra aumentó 230%. Mira, te recuerdo algo, por ahí vos no te acordás. Había una jubilada que se llama Norma Pla, que se juntaba y iba a Plaza de Mayo a pedirle a Cavallo que le subiera la jubilación. ¿Cuánto pedía de jubilación? 450 pesos. Cavallo dijo que era imposible pagarle. En ese momento ella ganaba 150, pedía 450. ¿Qué pedía? Un 200%. ¿Cuánto aumentaron la jubilación? A 200 estaban ahí, en 2003. Lo que pedía Norma Pla. Por eso. Y aparte de 220 pesos por ahí en el supermercado gastabas 200, no sé, un 90%, ahora de 4.300, más allá de lo que por ahí hay 2 jubilaciones en una casa, no gastas el 90% en el supermercado, porque, bueno, de nuevo, el aumento real fue positivo y fue casi 300%. Gracias, Darío. Por favor. A ver,